La esperanza requiere la experiencia de este evento, la certeza de que esto ha sucedido, provocando un encuentro que hace que precisamente seguir esperando a Cristo sea lo más razonable. ¿Por qué Cristo es nuestra esperanza? Porque yo ya he tenido experiencia de esto. Quien no ha tenido experiencia, quien no ha tenido este encuentro con Jesucristo como respuesta verdadera y definitiva a la cuestión del hombre, a la cuestión del mal, a la cuestión del pecado, de la enfermedad, de la muerte, seguirá esperando encontrarle. Y quien la ha encontrado, esperará, pero esperará, como dice San Pablo, con una esperanza cierta. Somos llamados a proclamar con los ángeles: os anunciamos una gran alegría, os ha nacido un niño, el Salvador. Esto que hemos explicado, de lo que hemos hablado, nos impulsa a estar en la realidad y en la historia de una forma esperanzada, incluso ante el negro panorama actual que hemos mencionado al comienzo. Nos impulsa y sostiene la confianza que Jesús mantuvo hasta el final en la promesa de Dios, en su fidelidad de Padre, Madre, Amor, una confianza que hundía las raíces en su presencia, aquella que Jesús percibía a su alrededor, incluso en medio de tanto dolor y desastre, cuando iba proclamando la llegada del reino y haciendo de aquella promesa una realidad que se podía comenzar a experimentar ya en sus palabras, en su actividad y en su entorno. Jesús percibía la presencia de esa presencia de Dios, de ese reino de Dios en la gente y en sus deseos de salvación. Esto es algo que nos interpela y nos obliga a identificar esas señales de la presencia de Dios, de su Espíritu, en la realidad que nos rodea, para poder mantener y para poder impulsarlo. El Señor estaba, permitidme hablar un poco así sencillamente, pero a veces las imágenes ayudan, ¿verdad? El Señor estaba en su mundo, en el mundo que le correspondía, ¿no? Con el Padre y el Espíritu ahí dando palmas de alegría de lo gusto que estaban. Y estaba en su mundo y de repente, viéndonos a nosotros lo desastrados que andamos, dijo: voy a echarles una mano porque ellos solos no pueden, ¿no? Ellos solos no pueden. Y aunque eso suponía complicarse la vida a sí mismo, decide, esto no es así muy riguroso, pero es muy gráfico, como desgajarse de donde estaba y venir hacia nosotros. Por lo tanto, es como un trocito de eternidad, un trozo de eternidad que es el Hijo, ha venido a nuestro mundo a abrir hueco a lo eterno en este mundo, ¿no? De ahí ha venido por abajo, que es el estilo de Dios, y ha hecho un hueco, se ha hecho hueco y ha venido a instalar aquí y a instalarse Él, a pasar por este mundo, abriendo hueco a lo eterno. En los tres, ya no voy a leer los textos porque ya nos iríamos muy tarde, en los tres se nos habla de las sectas como un desafío, no como un problema, no como una amenaza, como un desafío a cada uno de los estados de vida en la Iglesia para decir: que en nuestro mundo secularizado, en nuestro mundo que se aparta cada vez más de la religión, cada vez más gente entra en sectas. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Por qué las sectas tienen éxito? Porque están anclando en unas necesidades del ser humano, en unos anhelos que si no estamos nosotros consiguiendo llegar ahí, conectar con la gente, algo estaremos haciendo mal, mucho estaremos haciendo mal. Por eso la respuesta que Juan Pablo II da directamente es nueva evangelización. Nuestro arzobispo nos está invitando a recorrer este año, junto con la vocación laical, segundo objetivo de este año, tomar conciencia de que en la misión de la Iglesia todos somos necesarios, imprescindibles. Esto que venimos escuchando, reflexionando ya desde algunos años y que acaba de salir este último documento del Santo Padre sobre la sinodalidad en la vida de la Iglesia. Todos formando parte, todos contribuyendo en la misión de la Iglesia. Todos necesarios. Solo así podremos ser evangelizadores con espíritu. Dice el Papa:
Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Esta comunidad nuestra, creyente, se ha dado a conocer por los frutos que nos señaló Jesús. Amaos los unos a los otros. Actuar con los demás como queréis que ellos actúen con vosotros. Que el último de vosotros sea el primero. Perdonad 70 veces 7. Amad a vuestros enemigos. Él mismo nos amó hasta dar su vida por nosotros. Y Él, Jesús, lo que nos ha enseñado es que Dios, en el ejercicio de su amor, era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que Él ha manifestado y sigue manifestándonos su ternura a través de nuestros dones que recibimos de ellos. Tiene que ser el jubileo un momento especial bajo el prisma de la experiencia de encuentro con el Señor, de reconciliación con el otro. De saber que el otro es nuestro hermano, que tenemos que construir esa fraternidad y que no habrá verdadera fraternidad si no rompemos las fronteras y las barreras que entre nosotros vamos haciendo. Y eso nos implica que también tiene que haber un compromiso en el mundo. El mundo tiene que ser según que Dios quiere y nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que así sea. Fijaos todo lo que implica el jubileo, que no es solamente ir a visitar la Catedral de Madrid, sino que visitar la Catedral de Madrid es cuando todo esto anteriormente que os he dicho lo vivamos. Y, ¿por qué no todos los que están en nuestros grupos? Tratemos de hacerle vivir esta dimensión jubilar y que los llevemos a los espacios que el obispo ha determinado, que en vuestro caso es la Catedral de Madrid, y que allí experimenten el perdón y la misericordia del Señor, celebrando el sacramento y todo aquello que la Iglesia nos invita a tener que vivirlo. Pero tiene que ser una consecuencia de todo ese recorrido interior que previamente haya que vivirlo. Pues los santos son nuestros influencers, vamos a ponerles como modelo. Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante. Esta es una característica de los santos. Hay santos de todos los tamaños, de todas las edades, de todas las naciones, de todas las condiciones. Es decir, que nadie puede decir, no, es que yo no veo a nadie que me pueda servir de referencia. Bueno, pues sigue buscando porque existe. Cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios. Hay situaciones estructurales que necesitan transformaciones sociales. Buenos samaritanos que se preguntan proféticamente cómo evitar que haya tantos heridos en el camino. Implica, por tanto, buscar una solución estructural al problema de la exclusión social. En ese sentido, si recuerdan la parábola del buen samaritano, lo que nos invita no es solamente a curar heridas, sino también a lo que se llama la caridad política. No sé si ustedes han oído hablar de la caridad política, pero es caridad. ¿Qué es la caridad política? Pues trabajar por el bien común. ¿Y qué es el bien común? ¿La suma de bienes individuales? No, sino crear aquellas condiciones que hacen posible que una persona, una familia, un pueblo pueda vivir con dignidad. La esperanza se abre camino allí donde se vive la vocación de servicio al bien común, allí donde se trabaja para favorecer esas mejores condiciones de vida de las personas. No me digan ustedes que eso no es evangelizador. Y entonces esta iglesia que diríamos es el puente, ¿no?, entre Jesús, los jóvenes,
el sentido. Bueno, ¿cuál es ese puente? Bueno, para nosotros es la iglesia, casa, comunidad y misión. Entonces es una palabra breve sobre precisamente la iglesia, ¿no? Los estudios de secularización y religión, incluso la escucha que se hizo ante el Sínodo de los Jóvenes en el año 18, nos hablan de un cierto divorcio entre iglesia, entendida como institución, y los jóvenes. No así con Jesús y la religión en términos generales, ¿no? Pero sí con la institución. Una iglesia que se sabe libre, abierta, receptiva y en salida puede ser casa, lugar de comunión y misión para muchos jóvenes, y sobre todo puede tener el dinamismo para ir donde ellos están. Los pobres, los refugiados, los migrantes son la esperanza de la Iglesia, son el futuro de nuestra Iglesia en nuestra diócesis, en nuestro país y en Europa. Y la pregunta que me queda es, si Dios es la esperanza de los pobres y los migrantes y ellos son el futuro de la Iglesia, ¿cómo puede ser Dios también nuestra esperanza, la de quienes no somos pobres o no somos migrantes y no somos refugiados? Y la respuesta no puede ser otra que decir, solo poniéndonos al lado, es decir, solidariamente cercanos, en relación de fraternal amistad con los pobres, los refugiados, los migrantes, con todas las personas que pasan dificultades, poniéndonos al lado y de su lado, es decir, de su parte, haciendo su causa, sus anhelos, sus derechos nuestros, entonces podremos experimentar que aun cuando no nos salgan las cosas bien, que no nos salen bien y no pintan que nos vayan a salir mucho mejor en un futuro próximo, Dios será también la esperanza de su Iglesia y nuestra esperanza. Cuando decimos que Jesús es esperanza de los enfermos, y lo es, ¿de qué esperanza estamos hablando? ¿De la esperanza con la que algunos se acercaban en tiempos de nuestro Señor a pedirle la curación y esperar ser curados? ¿La esperanza del enfermo es ser curado? ¿Esa esperanza es de la que estamos hablando? ¿O hablamos de otra esperanza? Y la esperanza ha quedado muchas veces reducida a optimismo, a tener una confianza en el progreso. La esperanza en el ámbito de la salud, la esperanza de los enfermos, ¿cuál es? Que la medicina avanza, que cada vez viviremos más, pero con esto hemos resuelto el problema. No, en algún momento nos vamos a morir. La ciencia tiene sus limitaciones. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza que hemos de trasladar a los enfermos. Debemos salir de nuestra ceguera y aprender a contemplar la belleza, la sabiduría, la armonía y la bondad que existe en la creación. Verla a través de los ojos de Dios, para que podamos encontrar en ella un motivo para amarla y protegerla. Si no amamos, difícilmente daremos nuestra vida por el prójimo, pero tampoco lo haremos por aquellas cosas que son valiosas a los ojos de Dios. Las religiones, además, pueden recurrir a la espiritualidad de los pueblos para reavivar el deseo de fraternidad y justicia y la esperanza de paz. Pues ante los conflictos observamos que siempre hay una parte que actúa violentamente, no utiliza el diálogo y la diplomacia, no existe corrección fraterna y suele provocar también violencia en el contrario. Esto se convierte en una escala de violencia por ambas partes, muy difícil de detener. Lo estamos viendo en los conflictos actuales y en la forma también de actuar de nuestras instituciones, que muchas veces siguen en la misma fase de incrementar, o sea, las acciones tomadas incrementan más que diluyen. Sin embargo, la violencia, la destrucción, la muerte no es el camino. Podemos experimentar la paz
que Jesús nos da, que es eterna. Al recibir su paz, encontramos una tranquilidad, una seguridad que nos permite enfrentar cualquier adversidad con valentía y fortaleza y experimentar una vida plena y de alegría. Nos promete paz interior duradera que supera todo entendimiento.